La línea entre el bien y el mal es permeable, y casi cualquiera puede ser inducido a cruzarla en las circunstancias adecuadas. Philip Zimbardo. ¿Te has preguntado alguna vez lo cerca que estás de la línea que separa lo moralmente correcto de lo monstruosamente incorrecto? Tal vez pienses que esa línea es clara, sólida, infranqueable. Después de todo, eres una buena persona, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esa frontera es de papel, frágil y fácil de romper? Que en las circunstancias adecuadas, o más bien equivocadas, ¿podrías cruzarla sin darte cuenta? ¿Te has preguntado alguna vez lo cerca que estás de la frontera entre lo que es moralmente correcto y lo que es monstruosamente incorrecto? Tal vez pienses que esa línea es clara, sólida, infranqueable. Después de todo, eres una buena persona, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esa frontera es de papel, frágil y fácil de romper? Que en las circunstancias adecuadas, o más bien equivocadas, podrías cruzarla sin darte cuenta. Imagínate esto. Estás conduciendo en un día caótico. De repente, otro coche se cruza delante de ti y casi provoca un accidente. Tu respiración se acelera, la sangre se te sube a la cabeza y sin pensarlo, reaccionas. Puede que grites, toques el claxon o incluso digas palabrotas. Es solo un instante, pero en ese momento cruzas una línea. Te dejas llevar por la irritación. No lo habías planeado, no lo querías, pero el contexto te ha hecho reaccionar así. Ahora, traslada esta lógica a una situación más extrema. Estás bajo presión. Quizá esté en juego tu seguridad, tu trabajo o incluso tu vida. Las normas que conoces empiezan a desaparecer y nadie mira. Las circunstancias parecen justificar lo injustificable. La pregunta es, ¿seguirías siendo la persona que crees ser? ¿O te verías arrastrado a un abismo que ni siquiera sabías que existía? Esta idea suena incómoda, quizá incluso absurda, pero he aquí la verdad. Nadie está tan lejos del mal como le gusta creer. El libro El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo, golpea esta ilusión en la cara. Nos enfrenta a una verdad inquietante. Puede ser el héroe o el villano, dependiendo del contexto en el que te encuentres. No es una cuestión de carácter inquebrantable, sino del entorno en el que te encuentras. Es difícil de aceptar. Al fin y al cabo, es reconfortante pensar que el mal es algo externo, que pertenece a monstruos históricos o personajes lejanos. Pero Zimbardo plantea una pregunta que es como un espejo incómodo. ¿Y si el villano no es otra persona? ¿Y si está dentro de ti, esperando a que surja el contexto adecuado? Nos gusta creer que nuestras acciones están determinadas por nuestra esencia, por un código moral fijo e inquebrantable. Pero esto es un mito. Quien eres no es una roca sólida. Es arena moldeada por el viento de las circunstancias. Quien eres en un día tranquilo puede ser muy diferente de quien llegas a ser en un momento de crisis, desesperación o poder. Zimbardo llama a esto el enfoque situacional. Y esta idea es a la vez liberadora y aterradora. Liberadora porque, si el contexto nos moldea, podemos crear entornos que refuercen lo bueno. Aterradora porque, en las condiciones adecuadas o en las equivocadas, cualquiera puede caer, incluido usted. Uno de los ejemplos más sorprendentes de Zimbardo es el de Ivan Chip Frederick, un estadounidense típico que creció jugando al béisbol y comiendo tarta de manzana. Un hombre corriente y decente con una vida estable. Pero cuando se vio inmerso en el brutal contexto de Abu Ghraib, la infame prisión de Irak, algo cambió en su interior. Frederick, como tantos otros soldados allí, pasó de ser un ciudadano corriente a un autor de atrocidades. No nació siendo un monstruo. Su entorno lo convirtió en uno. Si eso le pasó a Frederick, ¿qué impide que te pase a ti? ¿Crees que sería diferente? Es fácil creerlo, pero ¿es verdad? Esto no es solo una reflexión filosófica, es una llamada a la conciencia. Si comprendemos cómo surge el mal, podremos reconocerlo antes de que se infiltre en nuestras propias acciones. Podemos resistir en lugar de caer. Pero para ello, primero debemos admitir algo que es difícil de tragar. El mal no es una fuerza lejana, vive dentro de todos nosotros. Y todo lo que necesitamos es un empujón, un contexto, para que se manifieste. Este viaje que vamos a emprender juntos no es cómodo, pero es necesario. Vamos a explorar cómo el contexto convierte a la gente corriente en monstruos, pero también vamos a descubrir cómo resistir. Porque si somos vulnerables al mal, también somos capaces de heroísmo. La pregunta es, ¿quién elige ser? ¿Cuántas veces has hecho algo que sabías que estaba mal, pero que parecía tan pequeño, tan insignificante,
que no merecía la pena preocuparse por ello. Quizás cogiste algo que no era tuyo porque nadie miraba, o ignoraste a alguien que necesitaba ayuda, pensando, no es mi problema. Estos pequeños deslices parecen inofensivos, pero tienen un peso mucho mayor de lo que creemos. El mal rara vez comienza con grandes atrocidades. Se cuela en nuestras vidas lentamente, oculto en pequeños actos que, aislados, parecen insignificantes. Cada pequeña concesión es como un ladrillo que allana el camino para algo más grande y peligroso. Imagínate esto. Estás en un entorno en el que todo el mundo a tu alrededor se toma pequeñas libertades. Puede que sea en el trabajo, donde la gente suele llegar tarde, o utilizar los recursos de la empresa para fines personales. Al principio te parece extraño, pero con el tiempo se convierte en la norma. Sin darte cuenta, empiezas a actuar de la misma manera, no porque creas que es lo correcto, sino porque es lo que hace todo el mundo. Este es el gran peligro de la rutina. Nos enseña a aceptar cosas que antes habrían sido inaceptables. Lo que era la excepción se convierte en la regla, y nuestras acciones empiezan a alinearse con nuestro entorno. Esto no solo ocurre en la vida cotidiana. La historia está llena de ejemplos. Las atrocidades que han marcado a la humanidad, como los genocidios, las guerras y los regímenes opresivos, solían empezar con pequeños pasos. Primero, discretas restricciones. Después, discursos que reducen la humanidad del otro. Estos actos aislados crean juntos una avalancha de destrucción. Pero el mismo mecanismo se produce a escalas más pequeñas. Piense en el tráfico. Quizá hayas visto a alguien saltarse las normas, colarse en la fila, adelantar de forma arriesgada o aparcar en un lugar prohibido. A medida que más gente lo hace, aumenta la sensación de normalidad y lo que antes parecía incorrecto se convierte en habitual. Este es el peligro de la normalización. El psicólogo social Philip Zimbardo señala que el mal prospera cuando no nos damos cuenta de los pequeños actos que lo alimentan. Un estudio realizado en Nueva York, llamado Teoría de las Ventanas Rotas, lo demostró claramente. Un edificio abandonado con una ventana rota atrae rápidamente más vandalismo y pronto se convierte en un epicentro de la delincuencia. Todo empieza con algo que nadie ha arreglado. En tu rutina, ¿cuáles son esas ventanas rotas? ¿Qué pequeños actos se amontonan a tu alrededor, cambiando lo que consideras aceptable? ¿Alguna vez has cruzado una línea sin darte cuenta, solo porque parecía un detalle insignificante? Pero, ¿y cuando no se trata solo de pequeños deslices cotidianos? Cuando alguien, una figura de autoridad, te dice que hagas algo que sabes que está mal, ¿cómo reaccionarías? ¿Lo cuestionarías? ¿O obedecerías sin dudarlo? Quizá pienses que la respuesta es obvia, pero en el próximo capítulo descubriremos por qué la obediencia ciega puede ser más peligrosa que cualquier rutina. ¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del video. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. Imagina que estás en una habitación, sujetando un interruptor de la luz. Alguien a quien nunca has visto está al otro lado de la pared, atado a una silla. Tu trabajo es sencillo: pulsar el interruptor cada vez que esta persona se equivoque en una respuesta. Con cada error, aumenta la intensidad de la descarga eléctrica. Oyes los gritos desde el otro lado. Al principio, leves. Luego, aterradores. Hasta que se hace el silencio absoluto. Parece un experimento de tortura, pero en realidad fue un estudio realizado por Stanley Milgram en los años 60. ¿El objetivo? Averiguar hasta dónde llegaría la gente corriente para obedecer órdenes, aunque eso significara causar dolor a otro ser humano. ¿El resultado? Más del 60% de los participantes siguieron apretando el botón hasta el límite mortal. ¿Por qué? Porque alguien con bata blanca, una figura de autoridad, dijo que era necesario. Estas personas no eran monstruos, no eran sádicos, eran gente corriente, como tú y como yo. Pero el poder de la autoridad fue suficiente para borrar sus límites morales. Lo que Milgram descubrió es algo inquietante. La obediencia ciega puede convertir a cualquiera en un instrumento de crueldad. Tal vez pienses que en el lugar de estas personas, tú habrías actuado de otra manera, que habrías desafiado las órdenes y te habrías negado a pulsar el botón. Pero, ¿lo habrías hecho? ¿Cuántas veces has seguido órdenes solo porque venían de una figura de poder? En el trabajo, en la escuela,
incluso en la familia. Lo que hace que la obediencia sea tan peligrosa es que nos ofrece algo tentador: la posibilidad de transferir la responsabilidad. Cuando obedecemos, dejamos de sentirnos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Al fin y al cabo, nosotros no decidimos, solo seguimos órdenes. Este mecanismo ha sido crucial en algunos de los momentos más oscuros de la historia. En los regímenes autoritarios, figuras como burócratas o soldados a menudo justificaban sus acciones diciendo que solo cumplían órdenes. Esto crea una distancia moral entre la persona y las consecuencias de sus decisiones, lo que permite que individuos, que en otras circunstancias serían considerados normales y corrientes, lleven a cabo atrocidades. Pero este comportamiento no se limita a las grandes tragedias históricas. Se manifiesta en la vida cotidiana, en situaciones mucho más comunes de lo que creemos. Pensemos en un entorno laboral en el que los superiores toman decisiones cuestionables. ¿Cuántos se levantan para cuestionarlas? ¿Y cuántos se conforman, prefiriendo creer que no tienen elección? La obediencia ciega nos ofrece una zona de confort en la que no tenemos que enfrentarnos a dilemas morales. Pero esta comodidad tiene un precio: la pérdida de nuestra humanidad. Cuando nos convertimos en meros ejecutores de órdenes, dejamos de pensar por nosotros mismos y nos alejamos de la empatía. Pero, ¿es posible resistir? En medio de tanta presión, ¿cómo consiguen algunas personas decir que no? La respuesta está en quienes deciden asumir la responsabilidad, incluso cuando es más fácil transferirla. Y aquí es donde entramos en el terreno más sutil de la influencia. Cómo el entorno puede no solo moldear nuestras elecciones, sino también borrar la línea que separa el bien del mal. ¿Qué hace que alguien sea capaz de hacer daño a otro ser humano? Es una pregunta que resuena a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cómo explicar atrocidades que van desde los campos de concentración hasta los actos de crueldad cotidianos? La respuesta suele estar en un proceso invisible pero devastador: la deshumanización. Deshumanizar es transformar al otro en algo menos que humano. Es borrar su individualidad, sus sentimientos y su dignidad, hasta que resulta fácil ignorar su dolor o, peor aún, justificarlo. Este proceso es sutil, pero increíblemente eficaz. Después de todo, ¿cómo puedes empatizar con alguien a quien ya no ves como un igual? Pensemos en los conflictos más brutales de la historia. En distintos momentos, los anuncios y los discursos han deshumanizado a grupos enteros, comparándolos con animales o seres inferiores. Este tipo de lenguaje no se elige por casualidad. Pretende crear una separación mental, una línea invisible que convierte al otro en un enemigo, en algo prescindible. Pero este fenómeno no se limita a los horrores de la guerra. Ocurre en pequeñas dosis, todos los días. Pensemos en bromas prejuiciosas, apodos que ridiculizan a grupos o individuos, comentarios que reducen a las personas a estereotipos. Cada una de estas acciones, por pequeña que parezca, contribuye al proceso de deshumanización. Y esto es más común de lo que creemos. En las redes sociales, por ejemplo, donde la interacción tiene lugar detrás de una pantalla, la empatía se sustituye a menudo por la agresividad. Allí, la otra persona no es un ser humano con sentimientos, sino un avatar, un nombre, un conjunto de opiniones que no coinciden con las nuestras. Es fácil atacarles, insultarles y despreciarles, porque, al fin y al cabo, no son reales. Este mecanismo fue estudiado de forma impactante por Albert Bandura, un reputado psicólogo social. En un experimento, dividió a grupos de estudiantes y los puso en una situación en la que tenían que castigar a otros participantes con descargas eléctricas. Antes de empezar, Bandura manipuló la forma en que se describía a los grupos. A un grupo se le llamó animal, a otro perceptivo y sensible. El resultado fue claro. El grupo que deshumanizaba a los demás era mucho más duro en sus castigos. Esto nos lleva a una reflexión importante. Cómo ves a los demás afecta directamente a cómo los tratas. Cuando negamos la humanidad de alguien, aunque sea inconscientemente, allanamos el camino a la crueldad. Pero, ¿por qué lo hacemos? La deshumanización a menudo nos da una falsa sensación de superioridad. Es más fácil justificar actos de exclusión, prejuicios o violencia cuando creemos que somos moral, intelectual o incluso físicamente mejores que la otra persona. Esa es una de las razones por las que es tan seductora y tan peligrosa. ¿Y lo que es peor? La deshumanización rara vez se percibe como un acto consciente. Ocurre sutilmente, infiltrándose en nuestras palabras, nuestras actitudes e incluso nuestros silencios. La pregunta que queda es,
¿Cuántas veces has participado en este proceso sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has contribuido a deshumanizar a alguien, aunque sea pasivamente? Pero al mismo tiempo, hay algo poderoso aquí. Reconocer este mecanismo nos da la oportunidad de detenerlo. Si deshumanizar significa borrar la individualidad, humanizar es exactamente lo contrario. Es sacar a la luz la historia, los sentimientos y las experiencias que hacen única a cada persona. Sin embargo, hay algo aún más curioso. La creencia de que, por tener buenas intenciones, somos inmunes al error. Pero, ¿basta con creer que somos buenos? Piense un momento, ¿qué significa ser una buena persona? Tal vez imagines a alguien generoso, honesto, altruista. Alguien que siempre hace lo correcto. Ahora pregúntese, ¿cree que usted es una de esas personas? La mayoría de nosotros respondería que sí. Al fin y al cabo, queremos creer que nos guiamos por principios morales, que nuestras intenciones son puras y que hacemos lo mejor que podemos. Pero aquí está el problema. Las buenas intenciones no siempre se traducen en buenas acciones. Hay una distancia peligrosa entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. Una distancia que a menudo preferimos ignorar. C.S. Lewis, en Cartas de un diablo a su aprendiz, capta esta idea de forma brillante. Describe cómo las personas pueden pasarse la vida creyendo que son buenas, mientras que sus acciones cotidianas cuentan una historia completamente distinta. En el libro, Screwtape, un demonio experimentado, aconseja a su sobrino sobre cómo alejar a los seres humanos de Dios y de la bondad. Explica que no es necesario hacer que alguien cometa grandes pecados. Basta con distraerlos, convencerlos de que las pequeñas faltas no importan. Y así es exactamente como funciona. Creamos fantasías de bondad en nuestra mente, imaginando que seríamos héroes en situaciones extremas, que defenderíamos a los justos, que lucharíamos por lo que es justo. Pero en la vida cotidiana, descuidamos las pequeñas acciones que realmente definen nuestro carácter. Imaginemos a alguien que sueña con hacer una gran donación a la caridad algún día, pero pasa al lado de una persona sin hogar que pide ayuda y no hace nada. O alguien que cree que es una persona justa, pero ignora las injusticias en el lugar de trabajo, porque no quiere crear problemas. Estas contradicciones no son solo comunes, son un rasgo humano muy arraigado. Philip Zimbardo describe este fenómeno como licencia moral. Cuando hacemos algo bueno, lo utilizamos como justificación para relajar nuestras normas en otros ámbitos. Pensemos en la persona que hace un donativo a una campaña benéfica y luego se comporta de forma grosera con un compañero. La bondad que imaginamos poseer nos da permiso silencioso para fallar en momentos menores, y ahí es donde reside el peligro. Pero, ¿por qué lo hacemos? Parte de la respuesta está en la forma en que construimos nuestra identidad. Nos gusta vernos como héroes en potencia, listos para grandes gestos. Pero esos grandes gestos rara vez ocurren. Lo que realmente moldea quiénes somos son los pequeños actos, las palabras que elegimos, las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, los sacrificios que hacemos sin esperar reconocimiento. Sin embargo, la ilusión de bondad es cómoda. Nos protege del peso de la responsabilidad. Cuando creemos que somos buenos simplemente porque tenemos buenas intenciones, evitamos enfrentarnos a nuestros propios defectos. No necesitamos echar la vista atrás para recordar las veces en que fuimos impacientes, egoístas o indiferentes. En cambio, nos aferramos a la idea de que, en el fondo, somos personas decentes, aunque nuestras acciones digan lo contrario. Y cuando el entorno que nos rodea nos reta a actuar, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles que exigen valor y sacrificio, estos momentos no solo ponen a prueba nuestra moralidad, sino que revelan quiénes somos realmente. ¿Por qué algunas personas se rinden ante el mal y otras se resisten? Es una pregunta que pone a prueba nuestra comprensión de la moralidad humana. Después de todo, si el entorno tiene tanto poder sobre nuestras acciones, ¿cómo explicamos a quienes, contra todo pronóstico, eligen el camino del bien? Estas personas son los verdaderos héroes, pero no los héroes de las historias épicas, con capas y superpoderes. Son héroes silenciosos, cuyos actos de resistencia pasan a menudo desapercibidos, pero dejan una profunda huella. Pensemos en Wesley Autry, conocido como el héroe del metro de Nueva York. Cuando un hombre sufrió un ataque y cayó a las vías, Autry no lo dudó. Saltó, empujó al hombre al espacio entre los raíles y le protegió mientras pasaba el tren. Fue una decisión instintiva,
pero también profundamente valiente. Philip Zimbardo llama a estas personas héroes cotidianos. Afirma que el heroísmo no es una cualidad innata, sino una elección, a menudo incómoda, que exige ir contracorriente. Pero para tomar esa decisión hay que estar preparado. Resistirse al mal empieza por ser consciente de uno mismo. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad es el primer paso. Como hemos visto hasta ahora, todos somos susceptibles a influencias externas, rutinas, autoridades, ideologías. Pero cuando aceptamos esta verdad, también nos damos la oportunidad de actuar conscientemente, de elegir. En segundo lugar, resistir requiere valor moral. Es la capacidad de afrontar la incomodidad, la desaprobación e incluso el peligro para hacer lo correcto. Imagina estar en un entorno en el que todo el mundo a tu alrededor comete injusticias. ¿Tendrías la fuerza de levantarte y decir no? Durante el Holocausto, un pequeño pueblo de Francia llamado Le Chambon-sur-Lignon ofreció refugio a miles de judíos, escondiéndolos de las autoridades nazis. Dirigidos por un pastor llamado André Trocmé, los residentes se enfrentaron a constantes amenazas, pero nunca se rindieron. Cuando le preguntaron por qué se habían arriesgado tanto, Trocmé respondió: «Hicimos lo que había que hacer». Ese es el poder de la responsabilidad personal. Es la capacidad de actuar, incluso cuando es más fácil conformarse. Y contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es cuestión de grandes gestos. Resistir al mal comienza con pequeñas decisiones. Decir la verdad, aunque sea difícil. Ayudar, aunque sea inconveniente. Pero hay algo aún más profundo. El heroísmo no consiste solo en resistir al mal. Se trata de crear el bien. Cada acto de bondad, cada gesto altruista, fortalece no solo a la persona que lo practica, sino también al entorno que la rodea. Así es como se rompe el ciclo del mal, con pequeños actos de valentía y empatía. Así que la pregunta sigue siendo: ¿estás preparado para tomar estas decisiones? ¿Para ser el héroe silencioso en un mundo en el que tantos prefieren conformarse? El bien y el mal no son fuerzas externas, reservadas a los grandes acontecimientos o a las figuras históricas. Viven en cada elección que hacemos. Desde las decisiones más sencillas, como tender la mano a alguien o ignorarle, hasta los dilemas más profundos que ponen a prueba nuestros valores. Philip Zimbardo nos ofrece una verdad incómoda. El mal no solo prospera a través de las acciones de personas crueles, prospera con la pasividad, el silencio, la indiferencia de quienes podrían hacer algo, pero no lo hacen. Como dijo John Stuart Mill, para ser buenos, debemos ser buenos. Como dijo John Stuart Mill, para que triunfe el mal, basta con que los buenos no hagan nada. Pero aquí hay algo aún más poderoso. Lo contrario también es cierto. La bondad se fortalece con cada pequeño gesto de coraje, con cada elección consciente. Cuando decides actuar, aunque parezca insignificante, rompes el ciclo que alimenta el mal. Piensa en las pequeñas pruebas a las que nos enfrentamos cada día. Quizá alguien hace un comentario prejuicioso, esperando tu aprobación silenciosa. O tal vez veas una injusticia en el trabajo o en la escuela y te digas a ti mismo: no es mi problema. Estos son los momentos en los que cruzamos líneas invisibles, a veces sin darnos cuenta. Pero no son solo las decisiones difíciles las que definen quiénes somos. También son los pequeños gestos de amabilidad. Piense en algo tan sencillo como ceder el asiento a alguien en el transporte público, o preguntar a un compañero cómo se siente. Estos actos no solo son amables, sino que crean una onda de impacto. Tu gesto puede inspirar a otra persona a actuar. Ahora una historia que parece sacada de una película, pero que ocurrió de verdad. Imagina un día normal en el metro de Nueva York. Wesley Autry, obrero de la construcción, estaba esperando el tren con sus 2 hijas pequeñas. De repente, un hombre a su lado sufre un ataque y cae a las vías. La multitud entra en pánico. El tren se acerca. ¿Qué hace Autry? Salta a las vías. Tirona. Cuando el tren se acerca, empuja el cuerpo del hombre hacia una estrecha zanja entre las vías y se tumba encima de él. El tren pasa por encima de ambos, tan cerca que mancha de grasa la camisa de Autry. Cuando todo termina, ambos están vivos. La multitud estalla en aplausos. Lo que nos sorprende de esta historia no es solo el heroísmo, es el hecho de que, para Autry, parecía la única opción lógica. Dijo: hice lo que haría cualquiera. ¿Pero es así? ¿Haría todo el mundo lo mismo? ¿O estaba preparado para ese momento, porque ya hacía el bien de pequeñas maneras cada día?
Esa es la cuestión. Resistirse al mal y promover el bien no son habilidades que aparezcan de la nada. Hay que cultivarlas. Zimbardo lo llama heroísmo cotidiano. Sostiene que el heroísmo no es una cualidad innata, sino una práctica, algo que desarrollamos mediante elecciones diarias. ¿Y cómo lo hacemos? Empezando por ser conscientes de nosotros mismos. Tenemos que reconocer nuestras vulnerabilidades y ser conscientes de los pequeños momentos en los que se nos pone a prueba. Como hemos dicho a lo largo de este vídeo, todos somos susceptibles a influencias externas, rutinas, autoridades, ideologías. Pero cuando aceptamos esta verdad, adquirimos el poder de actuar con intención. Luego viene el coraje moral, el valor de afrontar la incomodidad, de decir no cuando todos los demás dicen sí. Imagina que vives en un entorno en el que la injusticia es moneda corriente. ¿Tendrías la fuerza de levantarte y desafiarla? Tomemos ahora el ejemplo de Malala Yousafzai. De adolescente, Malala desafió al régimen que prohibía a las niñas ir a la escuela en su comunidad de Pakistán. Incluso bajo amenazas constantes, escribió sobre su realidad, luchando por el derecho a la educación, hasta que un día fue brutalmente agredida. Sobrevivió y en lugar de ser silenciada, su voz se hizo aún más fuerte. Malala no esperó al momento perfecto para actuar. Eligió el valor cada día, incluso cuando eso significaba arriesgar su propia vida. ¿Y qué nos enseña esto? Que resistirse al mal no solo significa evitar las malas acciones, significa crear el bien, incluso en situaciones de riesgo. Cada acto de bondad, cada gesto altruista, fortalece el mundo que nos rodea. Pero esto es lo más importante. El bien y el mal no son destinos inevitables, son caminos. Cada decisión que tomas, por pequeña que parezca, contribuye a decidir de qué lado vas a caminar. La pregunta que queda es, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Qué tipo de impacto quieres dejar? Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.